Después de muchos años, XRP ha superado y se está manteniendo por encima del dólar. Y muchas de las cosas que hemos venido diciendo con Fran en los últimos 2 años se están materializando, estamos viendo cómo son realidad. Por eso, en este vídeo vamos a abordar toda la actualidad cripto, toda la actualidad de XRP, la actualidad de las criptomonedas de utilidad y también el futuro que le corresponde a cada una de estas. Veremos lo que puede ocurrir más probablemente de cara a 2025, tanto a todo el sector cripto como a nuestra inversión favorita que es XRP. Así que, sin más, bienvenido, Fran, un placer nuevamente tenerte aquí. Hola Nico, nada, un saludo a todos tus suscriptores y encantado de estar otra vez en tu canal y comentar, o más que comentar, ver un poco que todo lo que hemos estado explicando estos últimos años, poco a poco empieza a dar sus frutos, aunque esto solamente es el principio, pero bueno, es bastante simbólico que se haya roto la barrera de $1 y que eso lo vamos a comentar en el vídeo de hoy. Ahora mismo, todos los que han comprado XRP en los últimos año, año y medio, quizá por tu culpa o por mi culpa, aunque no hacemos recomendaciones ni de compra ni de venta, pero sabes a lo que me estoy refiriendo, ahora mismo están haciendo un trun por dos o por tres, así que diría yo que en este momento tenemos como una comunidad conjunta bastante feliz. Yo empecé en 2021 a estar expuesto poco a poco al sector de activos digitales. Luego en el año 2022 empecé a crear, no, 2021, 2022 empecé a crear contenido en redes sociales sobre el mercado de utilidad. O sea que si me sigues desde los inicios y a ti también, estás en positivo 100%. Pero bueno, aún así, si queréis, a lo largo del vídeo hablaremos un poco más de cómo las expectativas de crecimiento en el futuro y quizá, bueno, planes de venta o, bueno, algo enfocado en esa línea. Esos targets. Pero vamos a empezar porque antes te he leído todas las preguntas, que sepáis que estáis ante un vídeo con mucha información, muy extenso y denso, así que espero que estéis relajados, cómodos, para adentraros en realmente lo que va a ocurrir para el sector de activos digitales. Vamos a empezar con la primera pregunta que es, Fran, ¿cómo explicas, bajo tu punto de vista, la subida actual de XRP y hasta dónde lo ves llegando en 2025? Pues es una muy buena pregunta. A ver, yo estoy contento con la subida, ¿vale? Creo que es una muy buena noticia que XRP haya roto el dólar, pero creo que es también importante mantenerse calmado. ¿A qué me refiero? Me refiero a que el mercado de utilidad no es XRP a $1, ¿vale? Entonces, hay que distinguir entre el mercado de especulación subiendo, que es lo que estamos viendo ahora, que es un mercado cíclico que ocurre cada 4 años, donde hay unos targets a nivel de precio de especulación, que está muy bien, es una muy buena noticia porque has sacado rentabilidad a tu dinero, pero sigue sin estar en los objetivos que yo como inversor o como cualquier inversor que busca un mercado de utilidad está. Es decir, no hemos visto una adopción aún por parte de los bancos, no hay claridad regulatoria. Sí que hay claridad regulatoria, pero no está la claridad regulatoria tan avanzada como nos gustaría. Gary Gensler no ha renunciado, no está la regulación avanzada en Estados Unidos, va a llegar esto en los próximos meses, pero eso obviamente va a impactar el precio, ¿no? Entonces, sí, es una muy buena noticia que llegue a $1, pero no es una subida basada en una solidez de que se está utilizando ese producto financiero, ¿vale? Entonces, aún estamos lejos y esto lo enfoco también un poco al plan de venta. Muchos comentarios que tengo, y tú también seguramente en tu canal, hablan sobre el concepto de vender. Oye, ahora que había llegado a $1, quizá puedo vender un porcentaje, ¿no? Y recupero mi inversión inicial. No, esto no es consejo financiero, pero simplemente la idea es muy sencilla. Yo esperaría simplemente al que nos está viendo esto al mercado de utilidad para monetizar estos activos. Es decir, yo sé que la dinámica, y sé que no es la pregunta que me estás haciendo, pero bueno, quiero abordarlo desde el principio antes de que se me olvide. Eh, la gente está tratando los activos de utilidad como los activos de especulación, ¿vale? ¿Por qué? Porque hay una volatilidad, porque el precio sube y luego vuelve a bajar. Probablemente veamos esto también con XRP y con otros activos de utilidad en el siguiente ciclo alcista hasta que entre el mercado de utilidad, ¿vale? Pero el problema con tratar los activos de utilidad como si fuese un activo de especulación es que llegará un punto en el que activo de utilidad no bajará de precio, porque estará enviando trillones de dólares por sus raíles, ¿vale? Con lo cual vas a perder no sabes cuándo esto va a ocurrir, no lo sé ni yo, no lo sabes tú, no lo sabe nadie. Entonces yo recomiendo tener una estrategia mucho más conservadora a la Quizá lo hora sepa de... nuestra amiga la ballena de XRP. ¿El qué, el qué? Quizá lo sepa nuestra amiga la ballena de XRP. Quizá lo sepa, quizá lo sepa. Y entonces yo simplemente recomiendo tener una estrategia conservadora de cara a la subida,
que va a haber de utilidad en un futuro. Eso significa que no tienes que hacer nada. Simplemente tienes que quedarte quieto y dejar los activos. Si quieres monetizar otros activos que no sean de utilidad, adelante. Bitcoin, otros activos que sean más especulativos, meme coins, adelante, sabiendo los riesgos que implica, sabiendo que muchos de ellos se van a ir a cero. Em, pero los activos de utilidad hay que tratarlos de otra forma, ¿no? Entonces, esto tiene relación con lo que me has preguntado de cómo va a ser la subida, ¿no? Porque mucha gente quiere saber los targets de subida. Entonces, en vez de contestarte con cómo van a ser los targets de subida, lo que quiero hacer es contestarte realmente directamente diciéndote, oye, simplemente aguanta hasta el mercado de utilidad con los activos de utilidad. Con otros activos, ten una estrategia de monetización quizá cuando tengas el target de $10, o hagas un por 2, hagas un por 3, hagas un por lo que sea, ¿no? Pero en concreto con estos, recomiendo esa estrategia. Yo personalmente aquí lo que diría es lo siguiente. Tenemos dos escenarios. El primero es el escenario especulativo, donde todavía se están fraguando las regulaciones, se está fraguando un escenario realmente pro cripto dentro de Estados Unidos, del cual estamos esperando que ocurra, sabemos que va a ocurrir, pero todavía no ha ocurrido porque Donald Trump no está en el cargo. Entonces, tenemos dos escenarios. Uno es el especulativo de cara al 2025 y otro es el de utilidad, el cual, como hemos hablado tú y yo muchas veces, es muy probable. No tenemos la bola de cristal. Bueno, tú sí tienes la bola de cristal ahí atrás, estoy viendo. Y la tengo aquí detrás. Pero no sabemos cómo va a ser. Hemos pensado muchas veces que podría solaparse. Entonces, lo que sí que hemos visto y que quiero traer ahora, porque lo hemos hablado muchas veces, es que hay un tal Robert Mitchnick, que es el director de activos digitales para BlackRock, que en 2018, antes de que Ripple tuviera la demanda de la SEC, realizó un documento en el cual elaboraba lo que podría valer un activo digital. Elaboró un documento donde, igual que con las acciones, se puede limitar cuál sería su precio justo y si están por encima o por debajo de él, para que los inversores sepan si es interesante o no comprarlas, pues intentando delimitar si un activo digital podría estar por encima o por debajo de su precio justo. El caso es que con Bitcoin la predicción que hizo lo clavó, con XRP la predicción que hizo lo falló porque recibió Ripple una demanda atándole las manos para poder obviamente seguir trabajando y desatándoselas obviamente y dándole mucha libertad a Ethereum, de lo cual no hablaremos ahora. Pero en ese documento daba un target aproximadamente en un mercado especulacista de especulación que era el de 2021 para XRP aproximadamente de entre los 10 y los $30, que es donde yo creo que XRP poco a poco se va a ir dirigiendo a coger, como muchas veces digo en mi canal, su lugar. XRP lo que está buscando ahora, donde todo se está empezando a liberar y a posicionar a favor de los activos digitales, es simplemente coger el lugar que le corresponde por todas las asociaciones que tiene, por toda la tecnología que tiene y por todo lo que ha desarrollado. Ese es mi punto de vista. Ahora bien, de las criptomonedas que están subiendo en los últimos días, Fran, estamos viendo que HBAR ha hecho un por 3, XLM casi más de lo mismo, ADA ha pasado de los 30 céntimos a casi que los 0,80. Están subiendo, bueno, XRP más de lo mismo, no hace falta que digamos, porque aquí lo conocemos todos lo que ha ocurrido con esta criptomoneda en los últimos días, pero están subiendo las criptomonedas que tienen sede en Estados Unidos, quizá porque Donald Trump haya dicho que no quería poner impuestos a las hipotéticas futuribles ganancias que se tengan en los activos digitales con sede en Estados Unidos, pero están subiendo tanto las ISO 20022 como las que tienen sede en Estados Unidos. Esto, ¿cómo lo ves de relacionado con que se esté realmente empezando a plantear o a fraguar un inicio de mercado de utilidad? Pues la única explicación lógica es, que lo hemos comentado más de una vez, es que quizá veamos cómo se camufla el mercado de utilidad con un mercado de especulación. Es decir, ahora vamos a ver cómo inflan el precio de absolutamente todo. Van a inflar el precio de Bitcoin, de Ethereum, de los activos de las meme coins, de los activos de utilidad y de los de no utilidad, ¿no? Y en ese proceso, porque además el timing es bastante llamativo, marzo 2025 ocurre otra fase importante de ISO 20022, eh, noviembre finaliza otra parte de la migración, con lo cual justo coincide con el bull run, con lo cual se están juntando una serie de escenarios. Va a aumentar la crisis el riesgo de crisis de liquidez en el sistema financiero, con lo cual, mientras los bancos empiezan a entrar en crisis de liquidez, quizá se empiece a utilizar estos mecanismos de forma simultánea y no sea público. Puede que no sea público. O sea, nosotros a veces estamos esperando algún tipo de denuncia, ¿no? Por parte de un regulador o de un banco diciendo, no, 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 vamos a... Y puede que esto no ocurra, ¿no? Entonces, simplemente veremos los precios cambiar y no habrá un anuncio de, oye, estamos utilizando XRI como mecanismo de liquidez en el sistema financiero, ¿no? Que es lo que mucha gente se está quizá esperando. Puede que esto no ocurra y simplemente veamos cómo inflan el precio de todo
Y la gran pregunta, ¿no? Yo me espero a un tipo de corrección en la bolsa. ¿Qué es lo importante o qué me gustaría transmitir también? Hasta ahora hemos visto una correlación entre el sector de activos digitales y el S&P 500 o en general los mercados tradicionales, ¿no? Y esto lo expliqué en un vídeo el penúltimo vídeo de mi canal, expliqué cómo tenemos que ver algún tipo de corrección en algún momento. Todos los CEOs, todos los insiders están vendiendo acciones, Palantir, Amazon, Facebook, todos están vendiendo o han vendido en los últimos 12 meses unas posiciones larguísimas de sus acciones en las compañías. Eso significa que si esto es cíclico y sabiendo que hay una sobrevaloración de la bolsa, va a haber una corrección. Entonces la gran pregunta es si esta corrección va a afectar al sector de activos digitales desinflando los activos especulativos o si lo que vamos a encontrar es cómo se desacopla la bolsa tradicional de los activos digitales y los activos digitales continúan subiendo precisamente por el colapso o por la corrección de la bolsa, por los problemas de liquidez que puede provocar una corrección abrupta en los mercados financieros o si va, bueno, algo en esa línea, ¿no? Si va a haber un desacople o no va a haber un desacople, básicamente esta es la idea en el sector de activos digitales versus los mercados tradicionales. O si va a haber, bueno, los escenarios estos que he contado, ¿no? Entonces, básicamente, esto va a condicionar, o esto va a ser lo interesante del siguiente ciclo alcista, porque no sabemos, tengo la sensación de que no va a ser el mismo ciclo alcista que en el pasado, porque se han aprobado los ETFs, bien la regulación, eh, de nuevo hay señales de crisis de liquidez, con lo cual, bueno, hay que tener una estrategia más conservadora de lo habitual y simplemente ver el mercado eh, con los ojos de utilidad. Porque cuando hablamos de un mercado de especulación, primero lo que tenemos es que pensar en Bitcoin, que es la criptomoneda por antonomasia que más relacionada está con la especulación a lo largo de los años y que más se utiliza para especular, pese a que su utilidad, entre comillas, sea ser una reserva de valor. Pero tú, entre comillas, por lo que estás diciendo, entiendo que prevés un mercado para Bitcoin, por ende, luego las criptomonedas que no tienen una utilidad definida, más suave que los que hemos visto en el pasado. Sí, yo creo que lo que va a ser característico, o sea, a largo plazo, el mercado de utilidad va a romper las métricas del mercado de especulación, ¿vale? Por definición y por el tamaño de mercado. Es decir, si vas a servir de mecanismo de comunicación entre los bancos centrales y los bancos comerciales, eso es muchísimo más grande que cualquier tipo de mercado que hemos visto hasta ahora. Sí, Didi, perdona. no, te quería pedir un favor porque entiendo que en este momento hay mucha gente que quizás sea la primera vez que nos está viendo tanto a ti como a mí o de las primeras veces, entonces, ¿podrías explicar un poquito más a qué te refieres con mercado de utilidad? El mercado de utilidad consiste en que los bancos centrales y los bancos comerciales adopten tecnologías de contabilidad distribuida como mecanismo de comunicación interbancario, ¿vale? Esto a día de hoy no ocurre. Los bancos a día de hoy tienen unos mecanismos, están en proceso de mejorarlo, pero tienen unos mecanismos de comunicación arcaicos, con unos costes elevadísimos, con muchísimo personal entre medias, por eso las transferencias tardan 3 4 5 días, con unas comisiones de 7 8 o depende de dónde quieras enviar el dinero a dónde, hay unas comisiones del 15%, bueno, un mercado muy fragmentado, ¿no? Entonces, las tecnologías de contabilidad distribuida lo que te permiten es, os voy a poner un ejemplo, que es enviar dinero desde Egipto a Estados Unidos y probablemente o de Kenia a Estados Unidos, y probablemente tengas que pasar por tres cambios de divisas diferentes, tengas que pasarlo a euros, de euros a dólares. Bueno, el caso es que hay como 5 o 6 intermediarios, cada intermediario te cobra una comisión y esto implica que tú pierdes poder adquisitivo, que el dinero no llega o tarda mucho en llegar, y con las tecnologías de contabilidad distribuida esto ocurre en cuestión de segundos, con unos costes que son céntimos y con grandes cantidades y con cantidades muy pequeñas, ¿no? Con micropagos y con grandes pagos en grandes volúmenes. Entonces, los bancos, hasta incluso dentro de sus propias ramas, tienen distintos diccionarios para poder entenderse entre sí. Entonces, se está produciendo un proceso de armonización donde los bancos van a hablar el mismo idioma, no solamente dentro del banco, sino entre otros bancos en todo el mundo, para precisamente a través de APIs poder adoptar tecnologías de contabilidad distribuida que cumplen con ISO 20022, etcétera, ¿no? Entonces, este es el proceso, esta es la transición que está ocurriendo ahora. No ha ocurrido aún porque esto si estuviese ocurriendo veríamos cómo impacta al mercado de activos digitales en trillones de dólares subiendo de forma muy rápida. Y esa es la distinción entre el mercado de utilidad
donde tú haces un envío, una transferencia y le llega a tu pariente en 3 segundos, versus el mercado de especulación con meme coins y Bitcoin, que esto es una opinión muy impopular, pero bueno, al final los activos No, tienen que no es una cumplir. opinión impopular, es la opinión que tanto en tu canal como en mi canal básicamente predicamos día tras día, es decir, hay formas de estar aquí entendiendo la tecnología y dónde estás entrando, que es lo que tú acabas de explicar, o simplemente queriendo ganar dinero sin importarte qué es todo esto. Me parece muy legítimo que la gente quiera buscar la Claro, claro. rentabilidad, pero creo que es importante que sepas cómo estás buscando la rentabilidad, que no confundas meme coins con utilidad, Bitcoin con utilidad, que decir, hasta el propio Satoshi en su white paper puso Bitcoin como mecanismo de pago electrónico. Hace referencia a esto 11 veces. Y en cuanto los Bitcoin Maxis se han dado cuenta que Bitcoin no sirve como mecanismo de pago electrónico, han pivotado el marketing hacia reserva de valor. ¿Vale? Entonces, porque ha fracasado en el concepto, las tecnologías de contraria distribuida blockchain tienen como objetivo transmitir valor de un punto a un punto B. Y Bitcoin no cumple esa función. Entonces, como no cumple esa función, han pivotado hacia reserva de valor, que, ojo, no significa que no pueda seguir subiendo. Ojalá siga subiendo y ojalá la gente gane dinero. No le deseo ningún mal a la gente ni les deseo que pierdan dinero, pero tienes que entender el tipo de inversión que es, los riesgos asociados y actuar conforme a eso. En un mercado no regulado donde, bueno, pues las cosas pueden cambiar muy rápido. Porque aquí has abierto un melón, porque has explicado primero cómo funciona la utilidad para transferir dinero fiat, bien, has estado hablando de moneda fiduciaria, pero luego has empezado a referirte a transferir valor. Y aquí abrimos otro melón que cuando hablamos de transferir valor, no solo estamos hablando de transferir euros, dólares, libras egipcias o la moneda que sea, estamos hablando de otra serie de activos muy diferentes, que son todos los activos tokenizados y ahí creo yo que es la gran revolución y ahí creo yo que es cuando un inversor o una persona que entra en el mundo de activos digitales o de criptomonedas, como lo quieras llamar, empieza a entender todo esto, es donde abre la mente y empieza a entender el papel de XRP, el papel de XLM, el papel de HBAR, el papel de IOTA, el papel de SHX, el papel de muchas criptomonedas diferentes, que es tokenizar todos los activos del mundo real y lo que tú hablabas, cuando hablamos de convertir libra egipcia por dólar estadounidense y hacer 7 saltos y que tarde 15 días y que te cobren un montón de comisiones, también estamos hablando de poder tokenizar cualquier activo, como por ejemplo puede ser tu casa, y poder, o puede ser una acción de los mercados financieros, o puede ser un derivado, o puede ser, no sé, cualquier cosa, y poder también convertir ese activo tokenizado al instante en la moneda que el receptor de A a B, en la moneda que B quiera recibir. Actualmente, por ejemplo, puedes decir, no, yo tengo una casa y mi casa, por ejemplo, vale $500,000, pero la liquidez de esa casa no es instantánea, mientras que tú, por ejemplo, puedes tener Bitcoin, en este caso, ir vender en un exchange al momento, al precio en el que esté, y la liquidez es muy grande. Cuando tú tienes una casa, si quisieras venderla ya, 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 no puedes. O sea, lleva un proceso. Y claro, este proceso, tanto por ejemplo de notarios, este proceso de registros y el proceso de encontrar un comprador, puede liquidarse y ajustarse totalmente en segundos si se tokeniza en el mundo al que estamos yendo ahora. Igual que con las acciones, igual que con las materias primas, con los ETFs, con un largo etcétera. Hay un ejemplo muy bueno que escuché y que quiero explicarle a tu audiencia, y es que También el es la tuya. mundo, sí, yo creo que el que escucha a Nico, escucha a Fran, escucha a mucha otra gente en el ecosistema. Em, ¿La idea cuál es? La idea es que el mundo se va a convertir en un videojuego, ¿vale? Es decir, en un videojuego, cuando jugábamos de pequeño al GTA, querías entrar en una casa, comprabas la casa y literalmente con un botón comprabas la casa y entrabas, ¿no? Esto a día de hoy es imposible. Tú te metes en Idealista, ves una casa a la venta y no puedes comprar la casa. Vale, pues llegará el día en el que desde el móvil, simplemente haciendo así con tu dedo, podrás comprar la casa, y si la casa tiene un control de accesos numérico, incluso podrás entrar a la casa al instante, porque habrá una base, un registro común, y podrás, bueno, será un mercado mucho más líquido, ¿vale? O Lo que sea, estás se define como interoperabilidad, interconexión entre diferentes sistemas operativos. blockchain lo que permite es hacer muy líquido los mercados ilíquidos. No solamente el financiero, sino también el inmobiliario, ¿no? Entonces, esto lo vamos a ver con el paso de los años. Justo el mercado inmobiliario probablemente sea un poquito más complicado, pero poco a poco lo veremos.
Y aquí mucha gente puede ser que diga, estos dos chicos están flipando, han salido de una película de Steven Spielberg, no saben lo que están diciendo, así que vamos a retroceder un poquito para ponerte a ti, si estás pensando eso en contexto. ¿Cómo nos van a llevar hasta ahí? Todo empieza por Bitcoin, porque Bitcoin es la primera forma que tenemos, entre comillas, de darle valor como sociedad a un activo que no existe de forma real, no existe de forma tangible. Mucha gente todavía, quizá algo mayor, te dice, pero ¿qué es eso de Bitcoin? Es una estafa, no se puede tocar, no se puede tener, no se puede guardar, está en Internet, eso no vale nada, pero a nivel de sociedad sí que vale, porque si no le diéramos valor ahora mismo con el paso de los años, porque Bitcoin lleva desde 2008, estamos hablando de que son, creo yo que 16 años, si con el paso del tiempo hemos ido dándole valor a los activos digitales para que ahora puedan tener una capitalización de mercado superior a los 3 trillones de dólares. Con Bitcoin lo que han conseguido es que nosotros cambiemos ese chip y luego han ido poco a poco, sobre todo se ha ido estableciendo de forma mucho más llamativa en este último mercado bajista, las stablecoins. Eso cambia totalmente porque las stablecoins lo que es dinero tokenizado, es dinero real en una blockchain. Y ahí también nos empiezan poco a poco a acercar, a darle valor a nuestros euros o a nuestros dólares en formato blockchain, a que ya le podamos dar valor así. ¿Y eso a dónde nos lleva? Creo que los dos sabemos la respuesta. Las monedas estables son el paso previo a las CBDCs. De hecho, viene recogido en todos los documentos del Banco Internacional de Pagos, de la Cámara de Comercio Digital de Estados Unidos. Las monedas estables son el paso previo a las CBDCs, ¿no? Luego, una vez la población se ha acostumbrado al concepto, que de hecho ya lo han hecho, y lo han hecho en parte gracias a los Bitcoin Maxis, ¿no? Han normalizado el concepto del dinero digital, eh, porque han confundido dinero digital o Bitcoin con soberanía, cuando si lo que quieres es soberanía, lo que necesitas es efectivo o oro. Aunque obviamente entiendo la crítica al efectivo, porque el efectivo se evalúa con el paso del tiempo y es un impuesto, ¿no? La inflación es un impuesto encubierto. Esa parte la entiendo, pero eso no significa que la alternativa al dinero fiat sea digitalizar absolutamente todo, que es lo que han defendido los Bitcoin Maxis, crear supuesta escasez digital y, bueno, pues los riesgos que eso implica para la trazabilidad y la pérdida de anonimato, que ahora se están empezando a dar cuenta, que han abierto el melón con Bitcoin para las CBDCs, ¿no? Entonces, eso es un punto de no retorno porque ya han abierto en la psique de la sociedad el concepto del dinero digital y por desgracia se pensaban que su narrativa iba a ganar, que es la narrativa de Bitcoin, y el que define lo que es el dinero no es la ciudadanía, no son los ciudadanos, es el Estado a través de los impuestos, cuando decide que, oye, me tienes que pagar los impuestos en tal fecha, en tal divisa. Con lo cual, la definición de lo que es una divisa lo decide el Estado a través de los impuestos, no la ciudadanía. Para toda la gente que todavía está aquí entrando nueva, dirá, CBDC, ¿qué? ¿Qué es eso? CBDC básicamente es un formato digital del dinero fiat, simplemente. Entonces, bueno, la excusa que se va a utilizar es la inclusión, ¿vale? Tiene interpretaciones positivas, aunque esto ponga un poco los pelos de punta, pero por ejemplo, lo que ha ocurrido en Valencia, ¿no? Toda la ayuda que ha llegado, que hemos visto que se ha hecho bastante viral, que ha habido organizaciones que mejor no nombrar, que se han llevado unas comisiones bastante elevadas con sueldos inflados de esas organizaciones. Exacto. Pues todo esto, si tú tienes un dinero sin intermediarios, ¿vale? Porque lo ideal sería que las CBDCs estuviesen montadas encima de tecnologías descentralizadas reales, no vas a poder censurarlo, con lo cual vas a poder encargarte de que el dinero llegue realmente al objetivo final. Es decir, si el Estado da una ayuda a un ciudadano para que dé de comer a sus hijos, porque tiene 5 hijos y está con el salario mínimo universal, puedes encargarte de que esa persona realmente utilice el dinero con ese propósito y no lo utilice para videojuegos, no lo utilice para jugar a la lotería, para jugar a las tragaperras, etcétera, ¿no? El casino, y realmente en ciertos supermercados autorizados se compre la comida destinada a dar una dieta equilibrada a sus hijos, que es el objetivo de ese dinero dado por el Estado para mantener una familia, ¿no? Entonces, va a traer cosas positivas, va a asustar en el apartado de privacidad y de libertades, pero pues tendremos que navegar esto poco a poco y ver cómo evoluciona. Bien, obviamente ya hemos tocado un poco, realmente creo que tanto los que llevamos aquí un tiempo como los que están ahora entrando nuevos ya empiezan a entender hacia dónde realmente estamos yendo, hacia dónde está transicionando el mundo y el porqué un poco de esta tecnología.
Y ahora me gustaría volver un poco al punto inicial del vídeo donde en Estados Unidos se está realmente alineando todo para que empiece a ser pro cripto, empezando por la SEC, empezando por la renuncia de Gary Gensler y empezando por quién puede ser el sustituto ideal a Gary Gensler, ya no solo para Ripple, porque además una cosa que me llama la atención que estuve viendo ayer es que de repente empezamos a ver conversaciones muy fluidas entre Brad Garlinghouse y Charles Hoskinson, que es el CEO de Cardano, y el CEO de Ripple, el otro. También entre David Schwartz en la noche de ayer, que es el CEO de Ripple, y Charles Hoskinson. También vimos a principios de año reuniones entre Brad Garlinghouse y el CEO de Dera y el C, no sé si al CEO o el director, una persona importante en Algorand. Estamos viendo como toda esta industria, incluso Coinbase, porque yo he visto muchos guiños en Twitter entre el director legal de Coinbase y el director legal de Ripple. Igual, como que la industria se está uniendo. De hecho, salió ayer que Donald Trump en estos días se va a reunir con Brian Armstrong, el CEO de Coinbase. Y, y claro, toda la industria cripto va a presionar para que el presidente o presidenta futuro de la SEC sea alguien que entienda este ecosistema y que haga las cosas a favor de este ecosistema. ¿Qué opinión te da a ti tanto la renuncia de Gary Gensler como por quién a quién apoyarías tú como nuevo candidato? Bueno, nosotros lo cubrimos en el canal, en una entrevista que hicimos tú y yo en tu canal, donde justo dijimos que Giancarlo podría ser uno de los posibles, y de hecho ha salido más tarde como uno de los posibles sustitutos de Gary Gensler, ¿no? Yo creo que ha habido muchísimo tribalismo en el ecosistema. Es un tribalismo que ha venido fruto de la escasez, entre comillas, de dinero y de atención, porque si triunfaba un proyecto significaba, en la psique colectiva, significaba que si triunfaba un proyecto iba a fracasar el siguiente, ¿no? Y también fruto de la inmadurez también un poco de la audiencia, aunque suele ser un poco impopular esta opinión, pero los inversores que han entrado han ido cambiando, ¿no? Con el paso del tiempo y viendo que no es un activo u otro, sino que es un conjunto de activos que van a cumplir una función complementaria en un futuro, y que se van a ir complementando, y que no es que llegas más lejos unido que peleándote, ¿no? O sea, tienes mucho más que ganar. Y creo que es un buen plot twist. Hay un buen tweet de Charles diciendo, criticando a XRPL, y le contestaba David Schwartz debajo diciendo, ¿quieres ser un poco más, te recomiendo que seas un poco más cuidadoso con las palabras que escoges y el orden de palabras que escoges, porque igual esto envejece bastante mal, ¿no? Y efectivamente ha envejecido muy mal ese tweet, porque ha acabado pues públicamente alabando a Brad Carlinghouse, diciendo que es un tío bastante razonable, muy colaborador. Yo creo que es momento de dejar un poco las hachas fuera, ¿no? El tribalismo, y ver que si todos actúan de forma unida, va a haber más claridad para todos, va a haber reglas claras para todos, todo el ecosistema va a ganar, y que si le va bien a otro proyecto, cuando todo es tan reciente y cuando queda todo por construir, en vez de poner el foco en intentar derrocar a otro proyecto que no tiene nada que ver con tu modelo de negocio, pues si vais unidos vais a llegar más lejos, ¿no? Y aunque también tenga que ver, realmente hay un punto que, aunque dos proyectos se dediquen a lo mismo, estamos en un mercado tan incipiente y tan al principio que van a tener su espacio. Es como con las stablecoins, cuando sale Monica Long, que es la presidenta de Ripple, o Brad Garlinghouse, a hablar sobre la stablecoin, la nueva de Ripple, que es RLUSD, y dicen, va a competir contra Tether o contra Circle. Y obviamente va a competir, pero no hace falta que compita por la gente que ya está ahora mismo, sino que todavía falta tanto por expandirse que no le hace falta entrar en una competición tan directa, sino que puede ir directamente a nuevos mercados. Y esto ya no solo a las stablecoins, sino extrapolado a todo el mercado de activos digitales en sí. De hecho, este es un punto que aquí me gustaría resaltar en casi 40 minutos de vídeo, pero me gustaría que la audiencia también tuviera clara y que muchos de los que nos siguen hace tiempo supieran reconocer que muchas cosas que venimos casi hablando hace 2 años, prácticamente tanto en tu canal como en el mío, como en nuestras charlas conjuntas, se están empezando a materializar ahora, porque hace 1 año y medio empezamos a hablar de regulación y la gente nos decía, no, la regulación, eso no va a llegar nunca. Empezábamos a hablar de la tokenización y qué es eso. Empezábamos a hablar de las CBDC y era como hablar de una utopía. O sea, nos decían que estábamos locos y obviamente ahora es algo que hasta Donald Trump ha salido, aunque ya veremos cómo acaba, diciendo que no querrá implementar la CBDC para Estados Unidos, pero ya está haciendo referencia a ella de una u otra forma. Y al final acabará implementada, tanto Donald Trump quiera o no, porque es algo que ya se está trabajando por parte de todos los gobiernos centrales, de los bancos centrales, y es una tecnología que está avanzando y ya no se puede parar. Yo me acuerdo de ir a eventos al principio,
de blockchain y que la audiencia se quejase de que fuese a haber regulación. O sea, al principio la gente se quejaba de que se plantease y dice, no, pero es que si blockchain ha venido a acabar con los estados. Porque aún hay, y que yo lo entiendo, yo entiendo que hay una animadversión hacia los estados, que la gente no le está gustando cómo están reaccionando, lo entiendo, lo comparto, pero de ella a pensar que las tecnologías de contra distribuida no van a ser adoptadas por bancos, gobiernos para optimizar procesos, para Pero hacerlo más sí, eficiente, sí han para sido reducir creadas, costes, sí han sido creadas por esto. ha sido Sea, creado por el no sé propio. qué se piensan, o sea, no sé quién cree todavía en su cabeza que Satoshi Nakamoto era un hippie que fumaba opio en el monte y quería venir aquí a dar la libertad a todo el mundo. De la propia comunidad de inteligencia de Estados Unidos. De hecho, tengo un par de vídeos en mi canal donde lo analizo en profundidad. La propia comunidad de inteligencia de Estados Unidos, igual que en los años 50 más o menos, crearon ARPANET para descentralizar la información frente a la Guerra Fría por Rusia, ¿no? Por la URSS, ahora están haciendo lo mismo con el dólar. Van a descentralizar las finanzas para que ningún país imponga su divisa como Estados Unidos ha impuesto su divisa al resto de países utilizándolo como arma arrojadiza, como arma financiera para imponer sanciones a través de SWIFT, etcétera. Entonces van a decir, oye, pues nosotros no tenemos el control del sistema financiero, pero nadie va a tener el control del sistema financiero y ponemos tecnologías de control distribuida para que estemos todos en el mismo nivel, ¿no? Nos hemos ido un poco por las ramas, y yo, tanto tú como yo ahora mismo, porque te quería preguntar la pregunta iba más relacionada por el presidente de la SEC, aunque ha estado bien la respuesta, tanto la tuya como la mía, porque hemos contestado cualquier cosa. Vale, primero, Gary Gensler, centrémonos ahí. Tú, bajo tu punto de vista, y sé que aquí es especular un poco, pero es lo que está ocurriendo en el día a día, ¿crees que va a renunciar? ¿Crees que no renunciará y Donald Trump lo tendrá que degradar? ¿Qué crees que va a ocurrir aquí? A ver, al principio del vídeo he explicado que creo que vamos a vivir una corrección, ¿vale? En las bolsas. Entonces, yo creo que vamos a vivir, hay como dos posibles escenarios. Un primer escenario que es una corrección antes de marzo, más o menos, que es lo mismo que ocurrió en el año 2020. Entonces, en ese escenario de corrección antes de verano, antes de marzo, eh, podemos ver cuál va a ser la narrativa de la corrección, ¿vale? Pues porque hay inestabilidad en los mercados o porque hay inestabilidad en Estados Unidos, ¿vale? Esa inestabilidad en Estados Unidos puede venir porque el Partido Demócrata no termina de reconocer. Eso es un riesgo real, sé que la gente no lo está viendo, ¿no? Pero lo cubro en mi canal también. Hay un riesgo real de que el Partido Demócrata ponga problemas a la implementación de un nuevo presidente a nivel jurídico, con problemas legales, con problemas alegales, porque la transición no es pacífica. Esto es otro melón de conversación. Y obviamente ¿esto por qué lo saco? Por Gary Gensler. Obviamente, si se retrasa la salida del actual presidente y se retrasa el inicio del nuevo, Gary Gensler se puede prolongar en el tiempo, ¿no? Entonces, ¿cómo afecta esto al precio de los activos digitales? Pues, cómo reaccionarían los mercados, ¿no? Mal. Entonces, yo creo que, obviamente, va a acabar saliendo, es evidente. La pregunta es cuándo, si va a ser ya, si va a ser justo después de que sea nombrado presidente Trump el 20 de enero, o si en caso de que hay un periodo de inestabilidad política en Estados Unidos, que sería muy conveniente, ¿no? ¿Por qué es importante poner el foco en lo que está pasando en Estados Unidos? Donde muchos analistas están diciendo, oye, puede que haya una transición no pacífica de un presidente a otro, porque si nos plantamos en una situación de ingobernabilidad, esa ingobernabilidad puede traducirse en una situación de inestabilidad respecto a la fortaleza del dólar, y quizá tengamos el cóctel para inestabilidad en los mercados, ¿no? Una crisis de liquidez. Bueno, eso es un escenario, ¿no? Repito, no lo sé, esto simplemente estoy especulando, pero bueno, hay que tenerlo en cuenta porque realmente es un escenario real, ¿no? Y los analistas están haciendo hincapié muchísimo en las tretas jurídicas que pueden implementar desde el Senado y la Cámara de Representantes, en la cual aún no ha ganado el Partido Republicano. Los demócratas, perdón, aún están poniendo problemas en ese apartado. ¿Y por qué es importante? Porque la Cámara de Representantes es el que nombra directamente al presidente. El Senado nombra al vicepresidente y la Cámara de Representantes nombra al presidente. Entonces, una de las cartas que están, por ejemplo, el que lo explica es Jim Richards, explica que el- la enmienda número 15 creo que es, explica que solamente puedes nombrar presidente a alguien que no ha sido acusado de insurrección. Entonces solamente hace falta que nombren a Trump, que acusen a Trump de insurreccionista para que no cumpla con los requisitos para ser nombrado presidente. Con lo cual tienes el cóctel perfecto para una situación de caos interno en Estados Unidos
solamente porque a alguien en el Partido Demócrata se le cruza un cable porque no acepta la victoria. Y si leéis los medios vais a ver que hay una narrativa bastante violenta contra luchar, luchar, luchar. Kamala Harris en su speech de despido dijo transición pacífica, no pondré ningún problema en si es una transición pacífica, ¿no? ¿Qué pasa? Que si no es pacífica no vas a ceder el testigo. ¿O qué estás insinuando con eso, no? Entonces, todo esto es un caldo de cultivo que están creando, que esperemos que por el bien del ecosistema de activos digitales quede en nada, ¿vale? No quiero ser catastrofista, pero hay que tenerlo en cuenta. Y si los analistas jurídicos en Estados Unidos están avisando de esto, pues tenemos que contarlo, ¿no? Bueno, ¿Esto por qué? ¿Esto por qué lo cuento? Porque obviamente afecta a Gary Gensler, afecta a la claridad regulatoria que estamos esperando y que quizá, pues, una no renuncia, ¿no? Yo me espero una pequeña corrección a mediados de diciembre. Obviamente no significa que no vaya a subir el precio, creo que los precios van a seguir subiendo, pero una pequeña corrección a mediados de diciembre que podría coincidir con, oye, la noticia de Gary Gensler no renuncia. Pues esto estaría justificado, ¿no? Todo al final de cara a la narrativa, porque al final el mercado de utilidad va a venir igualmente. eso es eh, lo que iba a decir. es decir, esto estoy hablando del punto intermedio entre ahora y los próximos meses, ¿vale? Es como algo muy micro que no va a afectar la visión global de lo que estamos explicando del mercado de utilidad. El mercado de utilidad no se va a frenar por Gary Gensler, no va a condicionar, pero sería la excusa perfecta para, por una situación de emergencia nacional o una situación de inestabilidad financiera en los mercados, implementar de forma rápida tecnologías de control distribuida por una crisis, ¿no? No lo sé, estoy especulando, repito, no tengo una bola de cristal, es un mercado muy volátil Bueno, sí la tienes. exacto. Y bueno, hay que verlo, simplemente tener la información presente, estar abiertos a... Ahora vamos a entrar en un periodo de muchísima volatilidad, tanto hacia arriba como hacia abajo, ¿vale? Entonces, simplemente tener entender el mercado, entender que va a ser volátil, estar cómodo con esa situación y esperar al mercado de utilidad para la monetización. Tiene sentido lo que dices, me gusta, le veo lógica. No lo te, o sea, claro, no te, o sea, tú ves tienes una visión de este mercado alcista muy diferente quizá a la mía. Yo veo como, por lo menos a mi visión, como que ya hemos entrado realmente en el mercado alcista y ahora es verdad que puede haber correcciones, pero, por ejemplo, ahora estabas hablando de que quizá puedes ver un gran retroceso de cara al primer trimestre o quizás segundo de 2025, que Claro, pero podría ser, un retroceso desde el precio al que estén los activos en ese claro, momento. Que claro, probablemente el retroceso no sea a 0,50 quizá. A eso me refiero. sí. Que igual el retroceso es a 1,5. En realidad, si volviera a 0,50 es gracioso porque habría gente que nos querría, nos querría, pues eso, golpear, por decirlo de alguna forma, y otra gente, yo de hecho sería de los que diría, wow, genial, así compro más. Última parada antes Y de bueno, seguir de las subiendo. últimas preguntas que quiero hacerte luego, de los candidatos que tenemos aquí, porque tengo aquí una lista de candidatos bastante extensa de los que podrían llegar a ser los futuros presidentes de la SEC, y tenemos aquí a Daniel Gallagher, que es el director legal de Robinhood. Tenemos a Mark Ueda, que es un comisionado de la SEC, a Hester Pierce, otra comisionada de la SEC, a Brian Brooks, que es también un abogado de Binance y también está en la junta directiva de Achebar y también trabajó en Coinbase. Y también tenemos al ya conocido Chris Giancarlo. Si tú tuvieras que postularte por alguno, ¿cuál es el que más te gusta a ti y por qué? Yo me conformaría con que fuese uno que fuese pro cripto. Es decir, cualquier cosa Bueno, mejor que hay Gary Gensler. todos. Todos. Por eso digo que es que, viendo cómo ha sido el ecosistema hasta ahora, con poner a alguien que no sea anticripto, creo que ya es una victoria abismal. Y ya el hecho de que se estén creando esas sinergias entre el CEO de Ripple, Charles, en general hay un sentimiento de unidad porque se sabe que va a cambiar la dinámica del gobierno de los Estados Unidos, que en realidad esto tampoco es real, ¿no? Porque la dinámica no ha cambiado. O sea, Estados Unidos ahora de repente es un país pro cripto, que es lo que llevamos diciendo tú y yo en nuestros canales muchísimo tiempo, que de cara al público han bombardeado con la idea, con la narrativa de que Estados Unidos no es un país pro cripto. Estados Unidos siempre ha sido un país pro cripto, lo ha sido, lo ha financiado, han creado ellos el ecosistema. Ciertas empresas están plagadas de ex miembros, ex altos cargos del gobierno de los Estados Unidos, solo que los medios repiten una idea y si no entiendes lo que está pasando, te parece que realmente Estados Unidos es un país que no es pro cripto. Pero el que no es pro cripto o el que ha simulado ser anticripto es Gary Gensler, que ni siquiera es el que puso el pleito contra Ripple, con lo cual, pues es que ni siquiera él es el culpable, ¿no? Obviamente ha tenido su papel, pero yo creo que es importante distinguir entre los hechos, lo que ocurre y lo que cuentan los medios, ¿no? Los medios han contado una historia que no es cierta, que es Estados Unidos es anticripto,
todo el ecosistema se ha pasado eh, años diciendo que Estados Unidos es anticripto, Estados Unidos no es anticripto, y ahora de repente, porque cambia un gobierno, nos damos cuenta que hay no sé cuántas empresas con base en Estados Unidos en posición de ayudar al sistema financiero, ¿no? Pues quizá lo que ha ocurrido no es exactamente lo que han contado los medios de comunicación. Es que si lo piensas en perspectiva, claro, una persona que llega nueva a este ecosistema y dice, las criptomonedas son especulación, claro, Estados Unidos está en contra de esta especulación, de este anonimato, de este caos que hay con las DeFi, etcétera. Pero las criptomonedas son una tecnología. Igual que Internet, Internet es una tecnología. Entonces ahora, una vez creo yo, si has llegado hasta aquí, empiezas a entender de qué estamos hablando. Es como si dijéramos, no, es que Estados Unidos está en contra de Internet. Es que Estados Unidos está en contra del correo electrónico. Es que Estados Unidos está en contra de las videollamadas. Dirías, pero qué tontería estás diciendo, Nico. Pues es que eso es eso mismo. Es como, es una tecnología. Lo que pasa es que nos malean, creo yo, hoy por hoy, que no puedes coger lo que dicen los medios tradicionales de comunicación como una verdad absoluta bajo ningún concepto y entender de que hoy por hoy nos malean para irnos llevando poco a poco hacia un lugar. Y el lugar a donde nos están llevando, pues es el lugar que hemos estado hablando hace unos minutos, que son las CBDC, donde nos están transicionando poco a poco sin que lo sepamos ver, creo yo. Y luego, por otra parte, que tanto los medios como los grandes millonarios, esto lo dijo Mark Yusko en un clip el otro día que me gustó bastante, traje al canal y lo he repetido varias veces, que las grandes fortunas, cuando están comprando un activo o están en fase de acumulación, lo que te dicen es que lo odian. Y cuando te dicen que les gusta es porque esta fase de acumulación ya ha terminado. Esto ocurrió con Bitcoin, lo hemos visto tal cual en el 2020, 2021, 2019, 2018. Larry Fink, el CEO de BlackRock, el que ahora mismo alaba y quiere tanto a Bitcoin, decía que era una estafa. Y muchos otros, incluido Donald Trump, llegó a decir que era una estafa. Y ahora de repente no lo es. La tecnología, el subyacente sigue siendo exactamente el mismo. Pero ahora la percepción cambia. ¿Os creéis que realmente esta percepción ha cambiado o es justo lo que decía Mark Yusko? Mientras compro te digo que lo odio y luego que paro de comprar te digo, una vez he acumulado, una vez lo he adoptado, te digo que me gusta muchísimo. Y es lo que va a empezar a pasar con las tecnologías realmente que aportan algo de valor, creo yo, que al mundo real. Fran, Y hablando de Trump, perdona que te interrumpa, eh, Trump ha sido anti-Bitcoin, ha sido anti-CBDC y en mi opinión va a ser el presidente de los Estados Unidos que imponga una CBDC en Estados Unidos durante su mandato. Igual que fue el que puso esto de aquí, de cara a la población, hace 4 años. ¿Qué pasa? Que la población que era anti esto de aquí estaba tranquila porque tenían a un presidente que era antisistema, ¿no? Pero fue el presidente que hizo la mayor campaña de vacunación de la historia y va a ser el presidente, en mi opinión, que implemente el salario mínimo universal. Mira, la CBDC, las elecciones en Estados Unidos ahora han pivotado mucho sobre el concepto de activos digitales, blockchain, etcétera, ¿no? Porque había un porcentaje de población, 50 millones de habitantes en Estados Unidos, que han invertido en cripto. Dentro de 4 años, la narrativa girará en torno al salario mínimo universal. Va a ser un escenario completamente diferente. La IA habrá avanzado muchísimo más y ya se habrá dejado atrás el apartado de dinero digital, sí o no, sino que veremos a segmentos de la población pidiéndole al gobierno que por favor haya más ayudas, que el gobierno despliegue ayudas en formato digital o lo que sea, desde el gobierno para ayudar pues en el día a día, ¿no? o sea que en 4 años Trump fin y vienen los demócratas. No lo sé. Igual cambia las reglas para ser presidente por tercera vez, que esto sería... ha dicho que en principio no lo hará, pero bueno, será interesante ver cómo se desarrollan los acontecimientos. Bueno, ahí tendremos que estar atentos. Vale, yo lo único que quería decir antes de terminar, de la última pregunta que voy a hacerte, que os interesará a todos bastante, es que respecto al presidente de la SEC, he nombrado a unas 5 personas. Sinceramente, los únicos dos que no me gustaría que fueran presidentes de la SEC, que no lo vería negativo, pero preferiría que no lo fueran, son los que actualmente son comisionados, que es Hester Pierce y Mark Ueda. Creo que ellos han tenido
un momento en el que quizá pudieron hacer un poco más en el mandato de Gary Gensler, creo que no lo hicieron, creo que sí mostraron quizá una postura de incomodidad en la SEC, es verdad que la SEC está diseñada de una forma en la que poco pueden hacer, pero preferiría que viniera otra persona con aires nuevos, una persona quizá que venga del ecosistema de activos digitales, que lo conozca bien, aunque bueno, Gary Gensler venía del MIT de dar clases explicando perfectamente lo que era Bitcoin, lo que era Ethereum, lo que era XRP, lo que era la tecnología de contabilidad distribuida. Parecía una persona que cómo va a estar en contra de alguien de esta tecnología que habla tan bien y la explica tan bien. Y luego mira lo que ocurrió. Así que en realidad lo único en este mundo salvaje de las criptomonedas y de las finanzas y de la inversión, creo que lo único que podemos es tener claro en qué estamos invirtiendo y obviamente dejar que el tiempo pase y confiar en las inversiones que hacemos porque estamos apostando en un futuro y en tecnología y en algo real. Como veréis, sobre todo si sois nuevos, tanto Frank como yo en este canal, ahora no estamos hablando de especular de si la meme coin, porque el market cap, porque el supply, porque el bla 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 bla. Estamos hablando de cosas reales y de cómo la tecnología blockchain se acopla en el mundo real, que me parece un punto muy importante que tenemos que tener en cuenta todos. Y con esto viene la última pregunta, que se relaciona muy bien, que es, Fran, ¿tienes pensado seguir acumulando XRP y otras criptomonedas ISO 20022? Y en el caso de que tu respuesta sea sí, ¿cuáles son? Yo he de decir que he comprado a un dólar, he comprado a un euro, he seguido comprando. Pringao. No, bueno, pero Es broma, es por la broma, es sencilla broma, es razón. broma, es broma, es broma. Ahora diré No, yo pero lo que opino. no, sí, sí, la sensación es cuando estás comprando a ese precio es estás comprando la mitad por el mismo valor, ¿no? Pero bueno, independientemente de eso, si crees en el proyecto, sabes que a largo plazo un dólar es un buen punto de entrada. Eso es algo que estoy haciendo yo a nivel personal, porque creo, también es verdad que he comprado a un dólar porque creo que estamos en los últimos momentos antes de que entre el mercado de especulación al alza, ¿no? Y que luego eso ya no vamos a volver a verlo a 0,50. Espero que sí, espero verlo a 0,50, pero sinceramente, tal y como está Yo espero que no. desarrollando, tal Yo y como espero están que no. desarrollándose los acontecimientos, no me extrañaría que no volvamos a ver a XRP a 0,50. Con lo cual creo que hay que actuar en consecuencia. Creo que cuando has comprado 0,50, o sea, a nivel de inversión, el que esté entrando ahora, este activo va a tener una capacidad de revalorizarse de forma exponencial, que es indudable, ¿vale? Lo que pretendo decir es que no dejes de invertir porque estás entrando ahora, ¿vale? Es mejor tener algo de exposición, aunque sea a un dólar, porque ha subido mucho en muy poco tiempo. Pero si eres un inversor a largo plazo, y aquí es importante manejar las expectativas, si eres un inversor a largo plazo, 5, 10, 15 años, comprar a un euro es un buen punto de entrada. ¿No es el punto de entrada óptimo? No, porque has tenido 4 años para acumular, ¿vale? El momento de entrar no es ahora, 6 años, bueno. 7-7. eh, 7 años, eso, Pero exacto. me lo pone. Desde el último máximo histórico, sí, de 7. Pero bueno, que me refiero a que has tenido 4 años para acumular a 0,50, ¿no? Es decir, entre medias ha habido picos, subidas Claro, a mi más de un dólar. pregunta, a mí cuando, por ejemplo, mis amigos ahora me llaman o me pregunta gente un poco de mi entorno de Nico, compre XRP. Mi pregunta aquí siempre es, ¿Para ¿y qué? qué ahora? Claro, es lo que la gente tiene que hacer una introspección porque la gente se olvida de que en las inversiones hay un punto personal muy importante. Y claro, uno tiene que preguntarse por qué quiero comprar XRP ahora. ¿Por qué no lo quería comprar hace un mes, hace 2 meses, hace 6 meses, hace un año, hace 2 años? ¿Por qué en ese tiempo no lo quise comprar y no me interesé por esto? ¿Y por qué lo estoy haciendo ahora? Y yo te voy a decir la verdad. La respuesta se llama FOMO, que es miedo de quedarse fuera. Miedo de que mucha gente empiece a ganar dinero y tú seas el que no. Claro, si ese es, claro, ¿tú qué le dirías a esa persona que quiere comprar por FOMO? O sea, yo creo que si entras por FOMO es un Claro, es que error. si entra por Tienes que, FOMO y compran un dólar y baja 0,75, no lo va a ver bien, va a pensar que es una estafa, nos va a insultar en los comentarios y lo va a vender en pérdidas. ¿Me explico? O sea, yo creo que cuando inviertes tienes que invertir porque entiendes lo que estás comprando. Y si compras simplemente porque te has metido en CoinMarketCap y has visto que en las últimas 24 horas XRP ha subido un no sé qué por ciento y compras porque está subiendo, no estás entendiendo la tecnología, no estás entendiendo el caso de uso, no estás entendiendo las sinergias del mercado, no estás entendiendo la regulación. Entonces, yo lo que le recomendaría a la gente es, oye, en vez de invertir porque algo está subiendo,
invierte porque entiendes la tecnología subyacente, ¿no? Porque entiendes el mercado que va a entrar a solucionar, cómo se puede revalorizar en un futuro, ¿no? Eh, las soluciones que aporta el mercado. Esa tiene que ser tu motivación, el caso de uso real en un mercado no regulado, ¿no? Con la oportunidad que eso supone. Pero si entras simplemente porque ha subido un 100% en los últimos 7 días, no estás entendiendo, no vas a aguantar, porque no vas a tener, lo que hace que aguantes en este mercado es porque entiendes la base, los cimientos. Si te quedas simplemente con la rentabilidad, vas a estar saltando de proyecto en proyecto en base a en los últimos 7 días. Y tienes que entrar cuando es aburrido. Ha habido 4 años seguidos a precios de 0,70, 0,60, 0,50, 0,40, 0,30. Has tenido 4 años para hacer los deberes, estudiar, entender el ecosistema, posicionarte poco a poco haciendo DCAs de forma mensual, de forma semanal, de forma diaria, como quieras, para ir acumulando e ir construyendo un portfolio cuando el mercado era aburrido. Ahora no es el momento óptimo de entrar. Sigues estando a tiempo, sí, sigues estando a tiempo porque estamos en los inicios del bull run, no ha entrado el mercado de utilidad, pero no queda demasiado tiempo. O sea, esto es como un tirachinas, cuando ya lo has tensado, estamos en un momento de tensión y lo van a lanzar, ¿no? Entonces, cuando eso ocurra, pues quizás sea un poco más tarde, es que sea un poco tarde para entrar. Mi única recomendación es a los que han estado 4 años acumulando en un mercado bajista, ahora solo hay que hacer una cosa que es literalmente nada. Ahora no tienes que ser sofisticado, ahora no tienes que apalancarte, ahora no tienes que... Literalmente tu único objetivo es no hacer nada y dejar que el mercado trabaje por ti y dejar que la regulación avance, dejar que el sistema financiero adopte las tecnologías y para eso has tenido 4 años de acumulación a precios ridículos, 7 años desde los máximos históricos anteriores. Con lo cual, ahora son los últimos, en mi opinión, los últimos instantes antes de la subida especulativa antes del mercado de utilidad, ¿vale? Y contestando a tu pregunta, creo que todos los activos ISO son buenos targets. Yo creo que los conoce todo el mundo. XRP, XLM, IOTA, Algorand, HBAR, etcétera, ¿no? Todo el mundo los conoce, SHX. Em, y entonces, bueno, simplemente habrá puntos en los que tendrá sentido, si no tienes ningún tipo de exposición, contestando a tu pregunta, invertir en estos momentos es mejor que no tener exposición, ¿vale? Esto siempre. Pero obviamente, si ya has estado invirtiendo, no tiene tanto sentido seguir invirtiendo, o entiendo que la gente no quiera seguir invirtiendo. ¿Por qué? Porque estás adquiriendo por el mismo capital la mitad de monedas, ¿no? Pero si, en mi caso, como entiendo el proyecto y estoy cómodo, no me importa seguir haciendo DCAs, sigo comprando a $1, veremos si compro a $2 o si paro. Cuando llegue, igual está en $2 y sigo comprando una cuarta parte de lo que compraba antes. Bueno, no sé qué daba parte de lo que compraba antes, pero simplemente porque entiendo un concepto muy simple y muy sencillo, y es que el dinero fiat va a acabar valiendo cero. Lo voy a volver a repetir. El dinero fiat va a acabar valiendo cero. Van a continuar con la inflación. Y la pregunta es, a largo plazo, ¿qué va a valer más? ¿Unos ahorros que no te van a dar una rentabilidad o que en el mejor de los casos puedes doblar en 20 años con inversiones tradicionales? ¿O algo que tiene el potencial de revalorizarse aunque estés comprando a $2? Lo dije en tu canal, hay ciertos activos que tiene sentido comprarlos, en el caso de XRP, hasta los $100. El tema está en que si se te hará atractivo comprar XRP a $100. Lo dije en tu primer vídeo, creo que lo dije. Espera, sí, sí, Eh, pero déjame hacerlo bonito. Dame la miniatura. Fran, ¿hasta qué precio vas a seguir comprando XRP? pues a medida que vaya subiendo el precio, te lo iré diciendo. A nivel de rentabilidad, Pero obviamente, dilo, dilo, así lo puedo poner en la miniatura, lo tienes que decir tú. la respuesta es no lo sé, porque esa es la realidad. Ya he acumulado suficiente y simplemente, pues ahora es cuestión de ver cuándo tiene sentido o cuando ya has dejado de tener la motivación de seguir invirtiendo, porque lo que vas a acumular es muy poco frente a lo que ya tienes, ¿no? Entonces, ahí es cuando deja de tener sentido seguir acumulando quizá a $2, $3, $5, porque el capital que estás sacando no te permite acumular algo significativo en relación a lo que ya tienes, ¿no? Yo sí le puedo decir, mira, lo que has dicho me parece perfecto para todos, pero también muy bien para el que acaba de entrar. A lo largo de este vídeo, sobre todo si eres nuevo, espero que te hayas dado cuenta que hemos hecho el esfuerzo por ponernos en tu situación y darte información para que te sepas situar. Pero hay dos partes. Está el que ya tiene una cartera medio hecha o muy muy hecha
y el que no tiene nada. Entonces, ¿cómo lo enfrento yo cuando ocurren estas cosas? A mí me interesa seguir acumulando más XRP, por supuesto, porque acumulaba de forma diaria, pero cuando los precios suben, como han subido ahora, yo lo que suelo hacer es parar de comprar. Da igual que sea XRP, XLM, HBAR, Bitcoin, Aptos, Sweet, da igual la moneda que sea. Cuando un precio sube, paro y me tiro, no sé, unos días. ¿Hasta cuándo? Pues la respuesta es hasta que se vuelve, hasta que se torna otra vez aburrido o hasta que retrocede prácticamente toda la subida. Y así te quitas de comprar por FOMO. Oye, pero es que se me escapa el precio. Bueno, si se me escapa el precio es que ya me diré, no sé, 4 o 5 años comprando a precios mucho más baratos que ahora. Oye, que si no puedo comprar un poco más no pasa nada. Pero siempre me obligo, entre comillas, a ese día, claro, de repente XRP, imaginémonos que de repente mañana nos despertamos y está en $2,10 superando su máximo relativo y surge un FOMO tremendo. Claro, mucha gente va a estar pensando, no, es que esto ya se va a $3, ya se va lo que sea, ¿vale? En ese momento, por lo menos por mi experiencia, lo que me ha enseñado es abstente. No compres en ese momento la criptomoneda, da igual XRP, la criptomoneda que sea. Da igual, no la compres cuando está subiendo. Espera a que se torne aburrido. Espera a que tenga un retroceso. En ese momento entra. Y esto también te va a permitir no hacer compras impulsivas. No comprar desde el miedo a quedarte fuera, no comprar desde la emoción, no comprar desde la codicia. Y ahora quiero que ayer lo estaba hablando porque justo ayer volví de Madrid y estaba hablándolo con mi hermana antes de salir al aeropuerto. ¿Te gusta El Señor de los Anillos? Sí, Vale. Esto es una cosa con la que se va a sentir, con esto terminamos el vídeo si quieres, se va a sentir eh, eh, como... Ahora no me viene la palabra, vaya. Nos vamos a sentir reflejados muchos, no sé si te acuerdas cuando Frodo, después de 3 películas, después de haberlas pasado canutas con Fram, con Gollum, de haber pasado 1000 historias para llegar al Monte del Destino, a tirar el anillo y a destruir a Sauron, que podría venirse a decir que es lo que hemos venido pasando los que llevamos aquí 3, 4, 5 años pasando las canutas con la caída de FTX, la caída de Terra Luna, las mismas demandas de Gary Gensler, etcétera, etcétera. Hemos pasado canutas, hemos tenido momentos de mucho miedo, momentos de mucha incertidumbre. Y ahora estamos muy cerca de llegar al monte del destino y el símil de tirar el anillo vendría a ser vender. ¿Y qué le ocurrió a Frodo? Porque al final acaba tirando el anillo, pero Frodo no lo tira. O sea, ¿qué le ocurre? Se da la vuelta y dice, no, me lo quedo, es mío. Claro, ahora es un punto en el que también, o sea, no respecto a las criptomonedas de utilidad, pero también hay que pensar un poco en el tener la mente fría, el decir, llevas mucho tiempo siguiendo un plan, no la cagues ahora. Por FOMO, no la cagues ahora. Además, hay una cosa, ya es mi tercer mercado alcista y las cosas van subiendo, de repente sube una narrativa o sube un tipo de criptomonedas, luego sube el otro, luego sube el otro, oye, que el tuyo tarda más en subir, no empieces a... Vale, ya subirá, tú confiaste en esa inversión en un momento, sigue confiando, ya subirá, ya llegará el momento de tus criptomonedas. Y si no llega, pues habrás aprendido para el siguiente mercado alcista o la siguiente oportunidad en tu vida en la que te toque invertir que quizá no habías hecho las cosas correctas, pero si empiezas ahora a rebalancear, a decir, por ejemplo, no es que tenía meme coins, pero de repente veo que XRP y XLM están subiendo, ahora lo paso todo a XRP y XLM. Y de repente lo que va a ocurrir es que a lo mejor suban por especulación las meme coins, XRP y XLM retroceda, tú digas, vaya, me equivoqué, voy a rebalancearlo todo a otra. Y al final todo acabe subiendo, pero tú por estar rebalanceando o no vendiendo o haciendo las cosas porque dejas a tus emociones fluir aquí, pues acabes cagándola. Y es un poco lo que quiero transmitir. No seas. la- eh, bueno, en este caso sería no seas Isildur. Sé Sam o sé Frodo. Tira el anillo. yo iba a decir que la mejor virtud, la virtud que mejor paga es la paciencia. Por eso digo que lo que hay que hacer ahora es literalmente nada. Ya está hecho. Lo que has hecho en los últimos 4 años es lo que va a determinar lo que ocurre en los siguientes, ¿no? Con lo cual, ahora no hay que hacer grandes cosas, grandes cosas sofisticadas, nada de sobreapalancarte, simplemente esperar, dejar que el mercado avance, que llegue el mercado de utilidad y sobre todo disfrutar de los procesos, que esto en los mercados tradicionales no es lo habitual. Ver un 100% de rentabilidad en 7 días en los mercados tradicionales es una barbaridad. Así que nada, disfrutarlo y simplemente es eso, paciencia. Bar lleva un por tres, no sé si lo has visto. Sí, sí. Bueno, digo XRP, estoy hablando expresamente de XRP, pero sí, sí. Sí, 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 la verdad que.
O sea, me gusta porque se está como posicionando la cosa a un punto en el que está empezando a tener cada vez más sentido a los ojos de cualquiera lo que venimos contando tanto en tu canal como en mi canal como en otros canales entre comillas similares. Exacto, ahora simplemente esperar y poner el foco en activos de utilidad versus los de especulación, aunque los de especulación también tienen cierto, no, no voy a decir que tengan sentido, digo que los entiendo, digo que entiendo la narrativa de las meme coins, no soy un perfil de inversión de meme coins, pero entiendo que haya gente que lo haga, quizá con un porcentaje más pequeño de tu portfolio, sabiendo que el 99% de ellas se van a cero y sabiendo los riesgos, pero hay un apartado cultural que se entiende. No comparto, pero lo entiendo. Bien, para terminar, lo único que quiero decir, te lo dije el otro día a ti al teléfono en privado, pero lo quiero decir de forma pública, Fran, es que gracias, porque durante este tiempo creando contenido todos los días, yo siempre trato de mostrarme frente a vosotros de forma muy positiva, o sea, como ser esa bocanada de oxígeno cuando parece que las cosas no van a llegar. Lo seguiré siendo, pero obviamente uno muchas veces tiene sus momentos de dudas, tiene sus momentos de incertidumbre. Las conversaciones que he tenido contigo y todo lo que tú me has enseñado y aprendido contigo junto a ti, la verdad que me han hecho poder mantenerme firme en momentos en los que han sido duros y difíciles. Así que realmente sí. Y sobre todo hiciste que me picara el gusanillo ya desde el inicio a indagar más en la tecnología y no quedarme solo en lo aparente, no quedarme solo en lo que se ve desde fuera, sino que me hiciste ser una persona que me ponía, me pongo a leer documentos de bancos centrales, me pongo a ver lo que hacen las instituciones financieras más grandes del mundo, es como me cambiaste la perspectiva y me hiciste entender que los activos digitales no son especulación, sino que es una tecnología a lo que yo creo que no hubiera llegado si no hubiera sido por todas las conversaciones que hemos tenido tú y yo. Así que, Fran, gracias. No, no, gracias a ti. Yo creo que tienes una cualidad muy buena, que lo acabas de escribir muy bien al principio, que es que la primera conversación que tuvimos, incluso tenías una parte de ti era incluso un poco escéptica. Yo animo a la gente que se vea la primera entrevista y vean la diferencia, solamente con el plan de venta, la diferencia del plan de venta de Nico hace un año y la diferencia del plan de venta de Nico en 2024, ¿no? Y eso ha sido por tu trabajo propio, no, no por mí. O sea, tú has cogido y te has arremangado y has empezado a indagar, a leer, a formarte por tu cuenta. Y esa inquietud, yo creo que es lo que ha hecho que tú mismo, ¿no? Llegues a ciertas conclusiones. Y sí, sí, no. Yo creo que también darte las gracias a ti, Nico, y sobre todo porque has aportado mucho al ecosistema, en concreto en habla hispana, que había pocos creadores en habla hispana hablando de XRP, y Bueno, creo tú que y está yo haciendo fuimos los primeros. Tú fuiste el primero en TikTok y yo fui el primero en YouTube. yo creo que en habla hispana está, así resumido, Sebastián Salariaga, que tiene una cantidad de seguidores bastante importantes en TikTok. Hernán Coronel también tiene un puñado de seguidores en TikTok. Aunque creo que le han baneado el canal. Había unos A cuantos, mí es que TikTok no me gusta. pues igual que te gusta ver las oportunidades antes Sí, de, sí, de sí, que lo hemos hablado muchas veces, lo hemos hablado eh, muchas veces, pero TikTok este en cinco, punto, TikTok en 5 años será otra cosa, será una igual cosa esta parte diferente a lo que tengo es. que quitarla, ¿eh? ¿El qué? Igual esta parte final tengo que quitarla, porque el vídeo no lo vamos a subir a TikTok. El vídeo no lo vamos a subir a TikTok. Pues, al Pero fin. bueno, el caso es que nada, que lo que quería es darte también las gracias a ti, porque creo que estás haciendo un muy buen trabajo educando a la gente en habla hispana sobre la oportunidad. Así que nada, enhorabuena a ti también por ver la oportunidad y por tener esa capacidad de adaptación, que de verdad que no todo el mundo tiene esa capacidad de adaptación. En el sector de activos digitales, mucha gente ha convertido esto en una especie de Madrid-Barça, de Bitcoin Maxis versus no Bitcoin Maxis. Y la gente a veces se olvida que tú tienes un porcentaje importante en Bitcoin, y aún así has estado abierto a otras cosas, cosa que es una cualidad que mucha gente no ha querido ver simplemente porque entienden que XRP son CBDCs, ¿no? Es Con que lo cual, yo creo que es importante dejar las emociones de lado, y lo has sabido a, hacer muy bien. a lo largo de mi vida, una cosa que he entendido muy clara es que no tengo la verdad de nada y lo mejor que puedo hacer es tener la mente lo más abierta posible para intentar entender las cosas diferentes. Me gusta entender diferentes puntos de vista para al final, pues, quedarme con lo que veo más lógico obviamente bajo mi punto de vista.
Y claro, yo al principio empecé hablando de criptomonedas, de especulación, de criptomonedas de poco market cap, empecé intentando encontrar esa nueva Solana en mi canal hasta que un día yo ya tenía XRP ahí, ya me habían hablado de ello, ya lo había acumulado en una medida bastante más baja. Llegué a XRP, empecé a indagar en XRP, en Ripple, en todo lo que hay detrás y fue donde dije, no, es que lo que tiene sentido es esto. Y nada, de lo demás puede subir el precio, puede hacer el precio lo que quiera, pero lo que tiene sentido es lo que hemos hablado a lo largo de todo este vídeo. Bueno, Fran, oye, no lo he dicho en el vídeo, pero supongo que lo sabéis. Además, voy a tratar de hacer el título corto. Ahora, de hecho, te llamaré para que hagamos el título entre los dos, aunque yo ya más o menos tengo pensado XRP a $100. No me extraña el título. No, igual no lo pongo en el título, pero lo pongo en la miniatura. Voy a tratar de hacer una miniatura lo más parecida posible a la primera que hicimos en el primer vídeo, a ver si el vídeo a ver si va bien. Además, me parece un vídeo donde hemos abordado puntos de una forma que cualquier persona nueva que entra, si hace el esfuerzo de verlo hasta aquí o hasta por lo menos más de la mitad, pues la habremos podido tocar un punto de entendimiento respecto a este ecosistema un poco diferente. Tenéis todos el canal de Fran, tanto espero que en el título y en la descripción del vídeo. ¿Quieres decir algo más antes de cerrar? Nada, muchas gracias por la invitación. Un saludo a todos tus seguidores, No aunque son los ya tuyos. que también son mutuos. Y nada, encantado de estar aquí y de vernos pronto. Quizá en menos de lo que nos pensamos, estamos en un mercado muy diferente. Veremos cómo evoluciona. Y nada, ahora simplemente a hacer una cosa que es nada, paciencia, esperar al que llegue el mercado de utilidad y poco más. El siguiente vídeo podríamos hacerlo podcast. Me voy a Barcelona por la mañana y nos sentamos en algún hotel, cogemos y lo hacemos en persona, que la última vez estuvo bien. Llegará, llegará. Eso lo tenemos pendiente de hacer. Lo haremos, lo haremos. Hombre, hemos grabado en persona alguna vez, lo que pasa es que con mucha gente pasando delante. Exacto, Bueno, no era el mejor sitio. Fran, muchas gracias por el tiempo que nos has dedicado. ¿Os ha gustado el vídeo? ¿Os ha aportado valor? ¿Os ha entretenido? Pues like, agradecéis si es la primera vez que estáis en el canal y os interesa todo lo relacionado con Ripple, XRP, su demanda, temas legales de criptomonedas, temas regulatorios y también entender cuáles son y en qué punto se mueven las criptomonedas relacionadas con la utilidad. Tanto el canal de Fran como el mío son vuestros canales. Muchísimas gracias por vuestro tiempo y nos vemos en el siguiente vídeo. Adiós. Sabes que ahora hay mucha gente que se queda esperando a ver lo que decimos después. Lo Sí, sé, soy muy consciente que esta parte va a aparecer en el vídeo. entonces ya no tiene mucho sentido. Que si no quieres decir nada, corto. Justo iba, no sé si puedes cortar tú o... Espera, Bueno, espera, le doy a detener grabación, pausar, detener. ¡Fuerza Bitcoin!